Pero ahí, ese tiempo, no les hago bitácora así hablada, porque no tengo mucho de qué hablarles en realidad, porque es solamente ir sistema a sistema. Lo único que puedo estar mencionando es sistema a sistema y tampoco me voy a poner a escanear todos los sistemas. Escaneo algunos. Entonces ahí lo que hago son muchos streams, pero no en bitácora, no conversados. Estos que hago bitácora son un poquito más cansadores de hacer, pero son divertidos. Son también divertidos, pero son otra cosa, sí, es otra cosa. Pero para eso tengo que hacer algo, tener algún objetivo y tener cosas que hacer en el juego. Entonces, bueno, también no es como que puedo mandarme a hacer 2 semanas. Y aparte, digo, 2 semanas si hago todos los días y voy estoy muchas horas viajando, ¿no? Porque el salto, como decía, 25 años luz es poquito. Además que yo voy intercalando porque también estoy haciendo los streams de otros juegos. Esos son los sueños que digo. Entramos al sueño criogénico y ahí sueño con otros juegos. Les hago Henshi o les hago Minecraft o les hago Skyrim o algunos juegos clásicos. Pero bueno, los juegos clásicos no los comento. Eh, sí, más o menos vamos. Y no incluí todavía los Sims, que también les he hecho, pero mi computadora enseguida me abandona. Entonces, acá tengo también los Sims. Acá en consola tengo los Sims también, pero es solo uno. Y realmente me gustan más los Sims que tengo en la PC. De esos les estoy haciendo algunos streams, pero bueno, es como que no le da mucho a la computadora y la estoy reparando para eso. La estoy preparando ahora para quizás el mes que viene tengamos nuevos streams. Eh, Pueda volver a poner también el avatar virtual y todas esas cosas. Que igual muchas de esas cosas ya las han visto porque las he hecho, pero no quiero que se me tilde la computadora como se me ha tildado en algunos streams. O terminar muy abruptamente porque me gusta poder despedirme bien de ustedes en realidad. No porque la computadora en realidad, no porque la computadora me deje, digamos, varada. Sí, tenemos una buena variedad y tengo más cosas en realidad también que podría incluir, pero me gusta en realidad hacerlo un poquito más bien armado porque sigo las secuencias. Les estoy armando historias. Entonces, sí, cosa que puedan engancharse con algo y continuarlo, decir, ah, bueno, sí, yo me acuerdo cuando hiciste esto, cuando hiciste aquello, eso está bueno. Porque así es como jugamos juntos de alguna manera. Chum. Fecoe. Vamos a ver esto. Baliza de navegación. Vamos a ver si no nos absorbe el sol, porque estos soles tienen muy amplio el rango. Muy amplio el rango de gravedad y a veces absorben. Como me dicen, la sensación de soledad. Sí, ya había escuchado algo de esto. Alguien también me había dicho anteriormente lo mismo, de que les gusta este juego porque da sensación de soledad navegar por la galaxia y todo eso. Sí, yo en realidad lo que siento más que soledad es amplitud. Como
lo noto amplio, digamos, o sea, no tanto el tema de la soledad, porque yo la soledad no la siento. Eh, yo en realidad creo que la soledad se puede sentir incluso estando entre otras personas, así que no pasa por ahí en mi caso. Me gusta la sensación de amplitud, de que sí sentís que estás como en el espacio muy lejos, porque no es como que podés ir de un punto al otro así como así. Eso me gusta mucho. Entonces ahí sí sentís ese espacio a tu alrededor, pero calculo que es lo que ustedes dicen como soledad. Yo no me siento sola en realidad. No lo siento así, pero ahí vamos. Lo siento como amplitud y eso es muy lindo realmente. Sientes que estás yéndote y que además de que depende tu vida de eso, ¿no? Porque tienes que cargar en los soles, tienes que tener conciencia de cuánto va a resistir tu nave. O sea, todo eso, no perderte, porque, o sea, si no entendés los mapas, que al principio no entendés nada, ¿no? Al principio a mí me costó muchísimo este juego, pero muchísimo. Y tenía mucho miedo de perder las naves. No sabía que te daban la nave chiquita si perdías todo, o sea, que la nave chiquita te la volvían a dar, digamos, ¿no? Pensaba que después, no sé, de que iba a tener que comprar otra nave, pero comprarla con plata de verdad. O sea, pensaba, eso tendría que poner más plata de por sí que el juego era caro, digamos, y encima voy a tener que poner más plata en efectivo, entonces le tenía miedo en realidad. Pero, no, pero está espectacular. Y ahora tengo estas naves que en realidad, según mi criterio, son naves caras. O sea, si tengo que, para mí por lo menos, eh, el costo de recompra son 7 millones de esta, de la Phaeton. Phaeton. Son 7 millones. La otra creo que está por ahí también. Pero, pero muy lindo. Lo que sí, el tema de pasar por ahí, ir a los planetas y todo eso. Pero una vez me estrellé también en, en una montaña. No me estrello en los soles. Los soles a veces me absorben, pero puedo llegar a salir. Pero me estrellé en una montaña. Cosas así. Esas cosas me pasan. Vamos a buscar otro punto rojo. Mi problema es con la gravedad. Los. Vamos a los. No la había visto esta. Vamos a los. Computadora, prepárate para saltar a EUPROL WNW. B1744 a 12,2 años luz. Cargando motor de distorsión. Cuatro, 3, 2, 1. Activación. Saludos a los nuevos comandantes o civiles, identifíquense, que dejan sus señales en el chat. Son bienvenidos. Si son civiles, acomódense en la nave, no sacan la cabeza por la ventanilla. Y si son comandantes, Colector de combustible desactivado. coméntenos cómo van con el juego, ese tipo de cosas. Cargando motor de distorsión. Recuerden que tienen que leer las reglas y tómense el tiempo para adaptarse al canal y todas esas cosas. 4, 3. Vean lo que dice el chatbot, que les da muchísima información de cómo funciona el canal para que ustedes no se desesperen, ya que este canal es muy diferente a otros canales. Así que lean el perfil, lean las reglas, todas esas cosas para entender dónde se han metido.
Estamos llegando a los Escaneo de sistema completado. siguientes sistemas. Colector de combustible desactivado. Y igual estoy leyendo, estoy leyendo todo. Leo todo, como dicen en Skyrim, lo veo todo, lo escucho todo. Nah, estoy leyendo los mensajes. Acuérdense que si no llego a leer algún mensaje lo pueden volver a poner. Y Cargando motor de distorsión. lean lo que les dice el chatbot. También incluso si se pasan un poco con las cantidades de letras o cosas así, les avisa qué fue lo que pasó. 3, Y a partir de ahí activación. pueden manejarse bien con las reglas y demás. Fíjense, porque siempre igual si el chatbot les pone alguna suspensión o algo, a veces es por la cantidad de letras para que yo pueda leerlos mientras estoy jugando y puedo leer. Sí, los mensajes son muy largos, no los puedo leer. Esas cosas. Pero con leerlo enseguida, aquí leen todo y se enteran de todo. Yo les voy comentando, pero para eso armé a Botito. Botito da toda la información que necesitan. Vamos a la baliza de navegación a recoger los datos del sistema. Qué raro. Sí, no sé por qué te está dando los baneos algo. Los tiempos fuera, no sé bien por qué trata de escribir más corto, a ver. Si es eso, la verdad es que no sé, porque solo te está pasando a ti. Le estoy contestando a una de las personas que están escribiendo en el chat y por... es posible igual, ¿saben qué? También cabe la posibilidad que tenga algo que ver con los nombres, ¿eh? No sé. Si no tiene que ver con las reglas estrictas, digamos, que marca el bot, o sea, no muchos textos o muchas cosas, a veces también están baneados algunos nombres, puede ser que los nicks, por alguna razón, estén dentro de la lista de palabras que no se pueden poner o algo de eso, entonces podría pasar. Tengan eso también en cuenta, por algunos nombres para que no salgan cosas en los chats que quedan, puede ser eso. Ya no sería ahí algo por lo que escriben, sino que tendría que ver con los nicks. Baliza de navegación. Vamos para allá. Espero haberles sacado las dudas. Sí, puede ser, ¿saben? Puede ser por los nombres. Eso le pasó también a otra persona que vino también con un nombre medio raro, pero yo te estoy sacando los baneos, pero cada vez que escribís pasa lo mismo, puede ser por los nombres. Igual te leo, el problema está en que te va a hacer eso una y otra vez cuando escribís. Uy, yo había visto como que te llamabas Violeta, pero no era Violeta. Ya veo, ya veo. No me fijo. Me están disparando. Bueno, después reviso eso. Vamos a ver si ya me habilitó los datos del sistema. Cargando motor de distorsión. 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Activación.
Vamos a ver si hay algún lugar en el que se pueda aterrizar para poder cargar los datos de comercio. Es un sistema enorme. Aquí podría ser. Murakami Gateway. Vamos ahí. Gateway. Gateway. Ok. Ay, pucha. Estoy revisando también qué es lo que... por qué te está poniendo, pero creo que ya me doy cuenta por qué. Ajá. Igual no sé si lo voy a poder solucionar muy fácilmente, pero vamos a ver. Creo que ahí pudiste escribir, ¿verdad? Bien, no. A ver, si te saco la... te quito el ban... Ahí está. Si intentas escribir una vez más, voy a poder comprobar si lo solucioné. Si no lo solucioné, lo voy a tener que solucionar en otro momento. Saludos a los que se acercan por el chat. Identifíquense si son comandantes o si son civiles. Al que creo que era un comandante, si no recuerdo mal. Vamos a solicitar aterrizaje. Solicitud de aterrizaje aceptada.
Aterrizaje exitoso. Motores desactivados. Ok. Bien, creo que igual ya solucioné el tema de Nightbot, que estaba haciendo ese bloqueo, pero es por una de las palabras en realidad, ¿eh? Así tengan en cuenta también que